Sobrevivir a un cáncer es atravesar un mar de emociones tan profundo como impredecible. En el vasto escenario del zodiaco, Cáncer es el guardián de las mareas internas, el custodio de la luna y todo lo que ésta representa, la memoria emocional, la nostalgia, la protección, la herida invisible que no sangra, pero marca. Convivir con un cáncer, amar a un cáncer o simplemente interactuar con su energía puede sentirse como caminar descalzo por una playa en plena tormenta. La belleza está allí, sí, pero también la fuerza bruta del oleaje que puede arrastrarte sin previo aviso. La energía canceriana está regida por el agua, pero no cualquier agua. No es el arroyo claro ni la cascada que cae con violencia. Es el mar profundo, el océano de los sentimientos no dichos, de los recuerdos que duelen, de las heridas que se protegen con una coraza dura y a veces impenetrable. Por eso, sobrevivir a un cáncer es primero entender que no te enfrentas a un enemigo externo, sino a una intensidad emocional que puede desbordar los límites de la razón si no estás preparado. El primer paso es respetar su sensibilidad. Cáncer no olvida ni perdona con facilidad. Guarda cada palabra, cada gesto, cada ausencia, como un marinero que anota cada estrella en su mapa nocturno. Herirlo, aunque sea sin intención, puede convertirse en una marca eterna en su alma. Sobrevivir a su mundo implica aprender a hablar con el corazón en la mano, ser auténtico y compasivo, porque con un cáncer no hay espacio para la frialdad ni para los juegos emocionales. Pero cuidado, la compasión no es debilidad. Es armadura. Porque el cáncer también puede manipular desde el dolor, usar su herida como ancla para arrastrarte a su profundidad. Sobrevivirlo no significa rendirse a su drama, sino aprender a bucear en sus aguas sin ahogarte. Mantener tu centro es vital. Ellos sienten intensamente, pero no siempre comprenden que los demás no tienen la misma resistencia emocional. Tienes que aprender a poner límites sin perder la empatía. A construir un refugio que no se derrumbe con cada ola, pero que tampoco se convierta en una prisión de hielo. El signo de la madre del zodiaco también puede ser ferozmente protector. Cuando ama, lo hace con una devoción que raya en lo absoluto. Te cobijará, te cuidará, te defenderá como un cangrejo a su guarida. Pero ese amor puede volverse asfixiante si no hay espacio para respirar. Sobrevivir a cáncer es mantener tu autonomía mientras agradeces su ternura. Es no permitir que su miedo al abandono te encadene a una lealtad que no puedes sostener. Cáncer es la luna llena brillando en una noche de verano, hermosa pero cambiante. Tiene fases, sombras, silencios. A veces se esconde, se repliega, se encierra en su caparazón sin previo aviso. No tomes su retiro como desprecio. Es su forma de sanar, de recomponerse, de digerir lo que siente. No empujes su cueva con exigencias. Si quieres sobrevivir a un cáncer, aprende a esperar sin ansiedad. Su regreso siempre trae algo valioso, una verdad, una disculpa, una nueva expresión de amor. También debes saber que Cáncer guarda un poder ancestral. Su energía está conectada con la sabiduría de los ciclos naturales, con el linaje, con la historia personal y familiar. En su mundo todo tiene raíces, todo tiene eco. Puedes sentir que estás luchando no solo contra su carácter, sino contra generaciones enteras de heridas heredadas. No es tu tarea sanarlas, pero sí evitar repetirlas. No permitas que la culpa se convierta en tu guía ni que el pasado determine tu valor. Ellos pueden arrastrarte con la memoria, pero tú debes aferrarte al presente como un faro firme en medio de la tormenta. Y sin embargo, hay belleza. Cáncer es poesía en movimiento. Es la carta escrita a mano, el abrazo inesperado, el gesto silencioso que dice más que 1000 palabras. Sobrevivir a Cáncer no es solo defenderte de su intensidad, sino permitir que algo de esa intensidad te transforme. Porque quien logra entrar en su mundo sin temerle, descubre una profundidad emocional que pocos signos pueden ofrecer. Descubre el amor que se entrega sin medida, el compromiso que no necesita ser pedido, la lealtad que trasciende la lógica. Pero recuerda, no eres un salvador. No estás allí para cargar con sus miedos ni para llenar sus vacíos. Sobrevivir a un cáncer es entender que puedes acompañarlo, pero no puedes vivir por él. Es mantener encendida tu propia llama mientras caminas junto a su oleaje lunar. Es honrar su fragilidad sin ceder tu fuerza. En el viaje del zodiaco, Cáncer es la casa, la cuna, la raíz. Pero hasta las raíces más profundas deben permitir que el árbol crezca hacia el cielo.
Si logras mantener ese equilibrio, si puedes sostener la ternura sin perder el coraje, si puedes mirarlo con comprensión sin dejar de verte a ti mismo, entonces no solo habrás sobrevivido a un cáncer. Lo habrás trascendido. Sobrevivir a un cáncer no es solo comprender la marea emocional que lo habita. Es también enfrentarse a un ritmo temporal distinto, porque cáncer vive el tiempo de forma lunar, cíclica, intuitiva, no lineal. Donde otros avanzan en línea recta, cáncer se mueve en espirales, vuelve atrás, revive escenas, desempolva recuerdos con una facilidad que desconcierta. Esa capacidad para vivir en múltiples tiempos emocionales simultáneamente puede hacer que te arrastre a revivir heridas antiguas, tanto suyas como tuyas. Sobrevivirlo es aprender a sostenerte en tu propio presente sin negar el valor que él otorga al pasado. Es la maestría de honrar la memoria sin quedar atrapado en ella. Cáncer es también la vibración del hogar, no como espacio físico, sino como sentimiento. Busca, constantemente, construir ese lugar donde pueda ser él mismo sin defensas, sin armaduras, sin miedo. Si no lo encuentra fuera, lo construirá dentro, a veces con muros tan altos que ni el amor más sincero puede cruzarlos. A veces tú serás invitado a entrar en ese santuario secreto, y otras veces te dejará fuera, sin explicación. Sobrevivir a cáncer es aceptar que su necesidad de refugio no siempre tiene que ver contigo. Es un signo que, aún en compañía, puede necesitar soledad. Su alma requiere periodos de hibernación emocional para recargarse, para protegerse del mundo que muchas veces percibe como hostil o insensible. Pero la verdadera prueba de resistencia está en el terreno de la vulnerabilidad. Cáncer no entrega su confianza fácilmente. Puede parecer cercano, dulce, incluso abierto al principio, pero su verdadera alma está protegida por capas de intuición, desconfianza y una sensibilidad extrema a las energías del entorno. Para sobrevivir en su mundo hay que ser impecable con la energía que se emite. Las mentiras, las intenciones confusas, las palabras lanzadas sin cuidado son para él más letales que un ataque frontal. Su radar emocional es casi psíquico, capta lo que no se dice, lo que se piensa, lo que se oculta. No puedes esconderte de cáncer, porque él te ve desde la profundidad lunar donde todo se revela, incluso lo que tú mismo no quieres aceptar. Además, es fundamental entender que cáncer está regido por un principio femenino ancestral, independientemente de su género. Su energía está conectada con el útero cósmico, con el poder creador de la vida, con el principio que nutre, protege y también destruye si siente que su nido está amenazado. Esa energía no se puede domar, ni controlar, ni racionalizar. Se honra, se respeta, se aprende a navegar. Es una fuerza tan sutil como devastadora, como las mareas que moldean las costas con paciencia implacable. Sobrevivir a cáncer es aprender a convivir con lo imprevisible, con la oscilación emocional que no sigue lógica, sino instinto. También hay un aspecto guerrero en cáncer que muchos olvidan. No es solo un signo sensible y tierno. Es cardinal, es iniciador, es capaz de iniciar cruzadas emocionales por lo que ama. Cuando se siente atacado o traicionado, su defensa se vuelve ofensiva. Puede herir con el silencio, con el retiro, con la frialdad repentina que se siente como un hielo interior. Su rabia es silenciosa, contenida, pero cargada de una intensidad que penetra sin necesidad de levantar la voz. Sobrevivir a ese lado de cáncer implica reconocer su fuerza oculta. No lo subestimes. No creas que porque llora, es débil. Sus lágrimas son parte de su armadura, parte de su manera de liberar tensión para no destruirse a sí mismo. Su capacidad de resiliencia es inmensa, y su determinación para proteger lo que ama lo convierte en uno de los signos más implacables cuando se siente en peligro. En la astrología esotérica, Cáncer guarda la memoria de vidas pasadas, de linajes familiares, de patrones emocionales ancestrales que se manifiestan a través de sus vínculos. Interactuar profundamente con un cáncer puede convertirse en un espejo de tu propia historia no resuelta. Te puede confrontar con heridas de la infancia, con temores que creías superados, con la necesidad de sanación interna. Sobrevivir a su influencia es, muchas veces, transitar un proceso de alquimia emocional donde tú también te transformas. Cáncer no llega a tu vida para dejarte igual. Llega para remover las aguas dormidas, para despertar tu memoria emocional y enseñarte a cuidar lo que realmente importa. Y en ese proceso, si logras sostenerte, si no huyes ante el primer repliegue, si no te endureces ante su melancolía ni te rompes ante su intensidad, entonces descubrirás algo inmenso. Cáncer es uno de los pocos signos que sabe amar con alma.
No desde la necesidad, sino desde el reconocimiento profundo. Cuando un cáncer te elige, te cuida como quien cuida un jardín secreto. Te recuerda cuando tú mismo te has olvidado. Cree en ti cuando el mundo te juzga. Sabe verte en tu luz y en tu sombra sin huir de ninguna. Sobrevivir a cáncer no es una simple tarea de resistencia emocional. Es un rito de paso. Es la prueba del alma para saber si puedes sostener el amor cuando deja de ser ideal y se convierte en verdad. Es aceptar que la ternura también puede ser feroz. Que la vulnerabilidad es poder. Que el hogar más profundo no se construye afuera, sino dentro de uno mismo, con cada gesto, con cada herida enfrentada, con cada lágrima abrazada en lugar de rechazada. Si logras cruzar ese umbral sin perderte, si puedes mirar a cáncer en su tristeza sin intentar arreglarlo, si puedes amarlo incluso cuando él se retira, entonces habrás hecho algo más grande que sobrevivir. Habrás aprendido a amar con raíces, a sentir sin miedo, a honrar lo que duele sin convertirte en víctima del dolor. Y en ese momento, el océano que antes amenazaba con devorarte se convertirá en un espejo de tu propia grandeza. Porque solo quien ha sobrevivido a cáncer conoce el verdadero significado de la profundidad emocional. Y no todos están hechos para ese viaje. Pero tú, si has llegado hasta aquí, lo estás. Sobrevivir a un cáncer también implica una comprensión profunda de su relación con el apego, con las raíces invisibles que planta en las personas que ama y en los lugares que considera suyos. Este signo no se vincula a la ligera. Cada lazo que establece es como una fibra emocional que se enreda suave pero firmemente, hasta formar un entramado del que es difícil desligarse sin sentir que algo se desgarra. No ama de forma superficial, y por eso su apego puede convertirse en una prisión si no hay conciencia de los límites. Su necesidad de pertenencia es tan poderosa que, a veces, puede absorber, contener o retener incluso aquello que necesita ser libre. Sobrevivir a cáncer requiere un nivel superior de madurez emocional, la capacidad de decir, aquí estoy contigo, pero también soy mío. Dentro del alma canceriana hay un eco de lo primordial, una conexión con el vientre del mundo, con los ciclos lunares que danzan en lo más profundo de la naturaleza humana. Cáncer no solo siente emociones, las encarna, las vibra, las canaliza. Tiene una sensibilidad mediúmnica, capaz de absorber el entorno como una esponja espiritual. No solo reacciona a lo que le haces, sino también a lo que callas, a lo que temes, a lo que escondes. Es el signo que puede soñar tus dolores antes de que los digas en voz alta, que puede presentir tus dudas antes de que se conviertan en actos. Su sensibilidad no es fragilidad, es radar. Una inteligencia emocional profunda que lo convierte en guardián de lo invisible. Esa conexión con lo intangible lo hace extremadamente perceptivo al dolor de los demás, pero también vulnerable al caos emocional ajeno. Sobrevivir a su cercanía es también saber proteger tu campo energético, porque cáncer puede sin querer apropiarse de los sufrimientos que no le pertenecen. En su necesidad de cuidar, puede terminar cargando el peso de otros hasta quebrarse. Y del mismo modo, si no sabes separar tus emociones de las suyas, puedes quedar atrapado en una espiral de dependencia mutua disfrazada de amor. La sanación, cuando se vive al lado de cáncer, debe ser doble: cuidar al cuidador, y aprender a no delegar en él la responsabilidad de sostener tu mundo emocional. Otro aspecto que no puede ignorarse es el rol que juega la luna, regente de cáncer, en su constante oscilación interior. Así como el satélite cambia de fase, cáncer también atraviesa estados anímicos que pueden parecer caprichosos desde fuera, pero que en realidad son reflejo de un ajuste fino entre su mundo interno y el entorno. No se trata de inestabilidad, sino de una sintonía tan intensa con las mareas emocionales que cada estímulo, por mínimo que sea, lo transforma. Sobrevivir a ese oleaje implica una aceptación radical de la naturaleza cíclica de su ser. No se le puede pedir linealidad a quien ha nacido para reflejar los ritmos de la luna. No se le puede exigir constancia emocional como si fuera de piedra, cuando ha venido a enseñar que todo lo vivo cambia, se mueve, respira. La presencia de cáncer en tu vida también puede activar tu propia relación con la maternidad y la paternidad, tanto literal como simbólica. No necesariamente te lleva a la familia en el sentido tradicional, sino a un concepto más profundo: cuidar, proteger, sostener, nutrir. Puede despertarte una necesidad de crear hogar dentro de ti, de reconciliarte con tu linaje, de sanar heridas que vienen de tu infancia o incluso de tus ancestros. Su energía es alquímica en ese sentido. Transforma lo emocional en aprendizaje, lo vulnerable en poder. Pero también exige reciprocidad. No basta con recibir su contención.
Tarde o temprano te pedirá que le sostengas a él, que le veas cuando no puede más, que le abraces cuando se quiebra. Sobrevivir a un cáncer es aprender a ser refugio también, sin olvidarte de ser libre. Cáncer también guarda una conexión profunda con el arte, con la expresión creativa como vía de canalización emocional. En su interior habita un mundo simbólico y poético que pocas veces se expresa de forma directa. Puede hablarte en metáforas, en gestos sutiles, en silencios largos que dicen más que un discurso. Sobrevivirlo es aprender a leer esos códigos sin exigir traducciones. Es aceptar que su lenguaje no siempre será racional, pero siempre será verdadero si sabes escuchar con el alma. Porque para Cáncer, la emoción no es algo que se explica, es algo que se comparte desde la vulnerabilidad. Allí donde otros se esconden tras máscaras, Cáncer te entrega una verdad cruda, emocional, viva. Y si no estás listo para recibirla, puede doler más de lo que imaginabas. En su sombra más oscura, Cáncer puede volverse pasivo-agresivo, puede manipular desde la culpa, puede quedarse atrapado en la queja y la nostalgia. Puede exigir sin pedir, esperar sin comunicar, sufrir sin explicar. Puede encerrarse en un bucle donde la herida se convierte en identidad, y desde ahí arrastrar a otros a su dolor. Sobrevivir a este lado oscuro del signo requiere luz interior, claridad de intención y fuerza para poner límites amorosos. No puedes salvar a Cáncer de sí mismo, pero puedes ser espejo para que vea lo que no reconoce. Puedes ser ancla sin ser jaula, puedes ser tierra firme sin dejar de ser cielo abierto. Y a pesar de todo eso, o precisamente por ello, compartir camino con Cáncer es una de las experiencias más profundamente humanas y transformadoras que existen. Su energía te enseña que la verdadera fuerza nace de aceptar lo que sientes, que la armadura no es necesaria cuando te sabes amado, que el alma necesita ternura tanto como valentía. Cáncer no es solo un signo que se sobrevive. Es un signo que te inicia, que te desnuda, que te lleva al fondo solo para mostrarte cómo volver a la superficie más auténtico, más entero, más real. Cuando has pasado por el fuego silencioso de su luna, cuando has navegado su mar interno sin naufragar, cuando has visto sus sombras sin perder tu luz, entonces te das cuenta de que no se trataba solo de sobrevivir a Cáncer. Se trataba de sobrevivirte a ti mismo en su presencia. De descubrir que en su reflejo podías sanar tus heridas más antiguas, tus nostalgias más profundas, tus temores más íntimos. Y si logras eso, entonces habrás cruzado una frontera sagrada. Habrás renacido, no como un sobreviviente, sino como un ser más completo, más humano, más consciente del inmenso poder que tiene la emoción cuando se honra, se escucha y se transforma. Porque el corazón de Cáncer no es una prisión ni una trampa. Es un templo. Solo hay que aprender a entrar en silencio, con respeto y con verdad. Solo así, la experiencia no se convierte en batalla, sino en consagración. Sobrevivir a Cáncer es también reconocer que se trata de un signo guardián de portales sagrados, portales hacia la memoria emocional de la humanidad. En él no solo habitan sus propias heridas, sino también los ecos de generaciones anteriores. Está marcado por el arquetipo del guardián del linaje, el que lleva sobre sus hombros el peso emocional de toda su sangre. A veces sin saberlo, otras con una conciencia que duele, Cáncer carga la historia de sus ancestros, reproduce sus silencios, sus duelos, sus secretos no contados. Su alma está unida a ese hilo invisible que teje los destinos familiares, y su misión muchas veces no es solo sanar su historia, sino interrumpir la repetición inconsciente de lo que se ha heredado sin elección. Sobrevivir a su presencia es también sobrevivir al temblor sutil de un pasado que se manifiesta en el presente, pidiendo redención. Su energía, conectada al agua cardinal, tiene la capacidad de mover lo que parecía inmóvil. Puede desbloquear emociones que habían quedado atrapadas por años. Es catalizador de catarsis, aunque lo haga en silencio, sin ceremonias. Es un alquimista emocional que toca el fondo de tu alma sin necesidad de hablar fuerte. A veces basta una mirada, una ausencia, un abrazo en el momento exacto. Pero lo que parece pequeño, en la frecuencia de Cáncer, es inmenso. Su poder no está en lo obvio, sino en lo profundo. No actúa desde la superficie, sino desde lo que no se ve. Y eso lo convierte en uno de los signos más transformadores del zodiaco para quienes tienen el coraje de sumergirse con él. La comprensión racional no basta con Cáncer. Todo intento de reducirlo a lógica o categorías fracasa. Sobrevivir a su compañía requiere una apertura radical a lo irracional, a lo simbólico, a lo espiritual. Cáncer es el recuerdo del mundo anterior a las palabras.
Es la emoción primaria, el grito del recién nacido, la conexión silenciosa entre madre e hijo, entre alma y cosmos. Su lenguaje es el del instinto, la intuición, la emoción visceral. Para estar con él, no se necesita un mapa mental, sino una brújula interior afinada con el corazón. Porque sus caminos no son rectos, pero siempre llevan al centro de lo que importa. También hay una conexión entre Cáncer y el misterio lunar del tiempo. Este signo percibe el paso de los días no como una línea recta, sino como una danza entre ciclos. Vive atravesado por fases, expansión, contracción, retiro, entrega. Esta oscilación lo hace incomprensible para quienes viven en la lógica solar de la productividad constante. Pero quien aprende a acompañar esos ritmos sin resistirse descubre el arte de la sincronía con lo natural. Descubre que hay momentos para sembrar y otros para retirarse. Que no todo crecimiento es visible. Que la incubación silenciosa también es parte del viaje. Cáncer enseña que a veces la mayor fortaleza está en el descanso, en el cuidado, en el recogimiento. Enseña que no hay evolución sin pausa. Sobrevivirlo es también sobrevivir al vértigo del mundo moderno, para regresar al pulso sabio del alma. Dentro del símbolo de Cáncer vive también el arquetipo del ermitaño emocional, el que se retira no por desprecio, sino por necesidad vital de regeneración. Su retiro no es castigo ni venganza, es ritual. Es parte del ciclo. Cuando se encierra en su caparazón, lo hace para curar, para protegerse, para encontrarse consigo mismo. Y solo vuelve a salir cuando siente que el mundo afuera no lo herirá con su ruido. Sobrevivir a esos periodos de aparente distancia es entender que no se trata de rechazo, sino de respeto a su propio ritmo. Es amar incluso en la ausencia. Es sostener el vínculo sin invadir, sin exigir. Es confiar en que volverá, más completo, más claro, más sincero. Cáncer también tiene una relación directa con el dolor como vía de crecimiento. No huye de él, lo abraza. Lo convierte en arte, en palabra, en acto compasivo. En su mundo, las heridas no se esconden, se limpian, se exponen, se transmutan. Está aquí para recordar que la sensibilidad no es un defecto, sino un superpoder. Que llorar no es señal de debilidad, sino de profundidad. Que sentir con intensidad es un acto de valentía, porque implica arriesgar el alma en cada experiencia. Y sobrevivir a alguien que vive con tanta intensidad no es solo una cuestión de resistencia. Es también un aprendizaje del coraje emocional, de la presencia total, de la entrega sin garantías. Otro aspecto fundamental es la dimensión protectora de Cáncer. Puede parecer suave, pero su impulso de defensa es feroz. Protege como un escudo invisible a quienes ama, incluso de sí mismos. Puede anticipar tus caídas y amortiguarlas sin que lo notes. Puede callar sus propios dolores para no preocupar, puede sacrificarse en silencio si eso garantiza tu bienestar. Y aunque eso puede parecer admirable, también es una trampa. Porque Cáncer necesita aprender a recibir, a pedir, a soltar el rol del Salvador. Y quienes lo rodean necesitan verlo no solo como fortaleza, sino como humano. Sobrevivir a ese intercambio implica honestidad. Implica asumir tu parte del vínculo y no permitir que él lo cargue todo. Implica darle permiso para ser frágil sin culpa. La herida principal de Cáncer es el abandono. No siempre literal, pero sí emocional. La sensación de que algo esencial puede ser retirado de forma repentina, el amor, el hogar, la pertenencia. Por eso se aferra. Por eso a veces se cierra. Porque teme que el mundo no sea lo suficientemente seguro como para descansar. Y si siente que lo van a dejar, se adelanta y se esconde. Si siente que lo van a herir, se pone la coraza. No por maldad, sino por autodefensa. Sobrevivir a esta dinámica es una danza de presencia constante. Es asegurar, una y otra vez, que el vínculo es real. Que no todo lo bueno desaparece. Que hay personas que se quedan. Cáncer es también un guardián de lo sagrado. No de lo religioso, sino de lo íntimo. Sabe reconocer lo importante incluso cuando nadie más lo ve. Da valor a lo cotidiano, a lo que pasa desapercibido. Sabe que una comida compartida puede ser un ritual. Que una caricia puede ser una promesa. Que un silencio puede contener más amor que 1000 discursos. Y quien logra ver el mundo a través de sus ojos, quien se deja contagiar por su visión, se transforma.
Aprende a habitar su propia vida con más conciencia, con más alma, con más presencia. Y quizás ese sea el mayor regalo que Cáncer ofrece a quienes logran sobrevivirlo, el retorno al corazón. La reconexión con lo esencial. La capacidad de mirar dentro y encontrar allí no vacío, sino hogar. Porque más allá de su humor cambiante, de sus silencios, de sus apegos, de sus retiros, Cáncer es un recordatorio viviente de que el alma humana necesita ternura para crecer. Y que amar con profundidad, aunque duela, es lo único que nos salva del olvido. De su mano, aprendemos que lo más épico no siempre ruge, a veces susurra. A veces llora. A veces solo se queda, en silencio, velando por lo que ama. Y ese, sin duda, es el acto más valiente de todos. Sobrevivir a Cáncer también implica comprender la dimensión sagrada del agua como elemento primordial. En la astrología, el agua no es solo emoción, es origen, es útero cósmico, es fluidez ancestral que no se detiene. Cáncer no se rige por estructuras rígidas, sino por la sabiduría milenaria de lo que se adapta, lo que se mueve, lo que encuentra camino aún en la roca. Sobrevivir a un signo que encarna esa cualidad es aprender que la fortaleza no se encuentra en la resistencia inflexible, sino en la capacidad de transformarse sin dejar de ser. Cáncer enseña que se puede fluir y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a la esencia. Que se puede llorar sin quebrarse. Que se puede amar sin rendirse. Hay algo profundamente chamánico en la energía de Cáncer. Es el sanador emocional, el que guía sin imponer, el que ofrece medicina desde su propio dolor convertido en bálsamo. Es el canal por el cual se puede liberar el estancamiento emocional colectivo. Cáncer arrastra memorias de otros, memorias de la tierra, memorias que no ha vivido con el cuerpo, pero que lo habitan como si fueran propias. Tiene la capacidad de conectar con lo transgeneracional, de limpiar energías familiares que nadie quiso ver. Y hacerlo no es fácil. Significa vivir con una apertura emocional que a veces duele más de lo que sana. Sobrevivir a su mundo es, en parte, aceptar ese rol de catalizador y respetar la fuerza que implica sentir tanto, tan profundamente, por tantos. Es importante reconocer el rol del hogar como territorio espiritual en la vida de Cáncer. No se trata solo de un lugar físico, sino de una atmósfera, de una vibración, de una sensación de seguridad y contención que necesita construir para sentirse completo. Y cuando ama, intenta construir ese mismo hogar en las personas. Si te incluye en su mundo, si te abre la puerta de su santuario interno, entonces eres parte de algo sagrado. Pero ese privilegio viene con responsabilidad. No se puede entrar a la casa del alma de un Cáncer con los pies sucios de indiferencia. No se puede ser huésped en su intimidad si no se comprende el valor de lo pequeño, lo sensible, lo invisible. Sobrevivir a esa conexión es reconocer que estar cerca de él es habitar un templo emocional, y que cualquier descuido puede resonar como una traición. También hay en Cáncer un llamado a la integración del femenino sagrado, sin importar el género. Es un signo que lleva en su esencia la nutrición, la receptividad, la sabiduría intuitiva, la energía creadora que no necesita imponerse para transformar. Encarnar su arquetipo es abrazar la sensibilidad como poder, no como debilidad. Es devolverle dignidad a la ternura, a la escucha, al silencio fértil que sostiene lo invisible. En una sociedad que muchas veces premia la dureza, Cáncer es una rebelión silenciosa. Su existencia misma es un acto de resistencia contra el olvido de la emoción. Sobrevivir a su presencia implica muchas veces una iniciación, dejar de huir de la propia vulnerabilidad, y entrar en la selva interior donde el corazón late con la verdad de lo que aún no ha sido dicho. Cáncer, como signo cardinal, no es pasivo. Aunque muchos lo perciban como introvertido o replegado, su naturaleza es impulsora, generadora, iniciadora de procesos internos. Se mueve desde la raíz, desde la entraña, desde la emoción pura que empuja como las olas. Es un iniciador emocional, capaz de despertar en otros lo que estaba dormido, congelado o reprimido. A su lado, nada permanece oculto por mucho tiempo. Su presencia, muchas veces sin decir palabra, puede abrir grietas donde se filtra la luz. Puede remover zonas del alma que preferían no ser tocadas. Puede detonar procesos de autoconocimiento tan intensos como inevitables. Sobrevivir a esa irradiación no es resistirse a ella, sino permitir que te atraviese con su verdad. En la sinfonía del zodiaco, Cáncer es la nota que contiene el anhelo más antiguo, el deseo de pertenecer, de ser visto sin condiciones, de volver a un lugar donde todo está bien simplemente por existir.
Es el canto primitivo del alma que busca refugio, el eco que resuena desde el inicio del tiempo. Negar su energía es negar la nostalgia por lo sagrado perdido, es desconectarse del pulso que une al corazón humano con la Gran Madre Cósmica. Sobrevivir a esa frecuencia es despertar al hecho de que todos, en lo profundo, buscamos lo mismo, un pecho que nos reciba sin juicio, un espacio donde llorar sin que eso sea un error, una mirada que nos abrace sin necesidad de explicaciones. Y Cáncer, con todas sus contradicciones, ofrece esa promesa. En su luz más alta, Cáncer es invencible porque su poder no se basa en la fuerza física ni en la lógica estratégica. Su poder radica en la capacidad de amar incondicionalmente, de permanecer cuando todo se derrumba, de recordar lo esencial cuando el mundo olvida. Puede que no luche como Aries ni hable como Géminis, pero cuando ama, lo hace desde una profundidad que arrastra mares. Cuando decide proteger, lo hace como un escudo de agua indestructible. Cuando guarda silencio, ese silencio contiene la sabiduría de las edades. Sobrevivir a su abrazo es comprender que no todo lo que te transforma ruge. A veces te transforma una lágrima, una canción, una ausencia que enseña, una caricia que recuerda. También es necesario decir que Cáncer representa el misterio de lo que cambia sin dejar de ser. La luna lo rige, y la luna jamás permanece igual. Hoy creciente, mañana menguante, después llena, después nueva. Y sin embargo, es la misma. Así es el alma de Cáncer, múltiple, cambiante, y sin embargo constante en su esencia. Comprender eso es liberador. No hay que temerle a sus fluctuaciones emocionales. No son inestabilidad, son coherencia con un ritmo más antiguo que cualquier idea de normalidad. Sobrevivirlo es entender que su cambio no es caos, es marea. Y que quien aprende a leer las mareas, navega. Finalmente, en su lado más elevado, Cáncer es un canal entre mundos. Entre el pasado y el presente. Entre el cuerpo y el alma. Entre el ser que aún duele y el ser que está por nacer. Es el guardián del umbral emocional, el que cuida lo que otros desechan. Y quien ha tenido el privilegio de amarle o de ser amado por él, ha sido marcado por una experiencia iniciática que no se olvida. Porque Cáncer no es un signo más. Es un santuario viviente, un espejo del corazón del mundo, un recordatorio de que lo humano es sagrado. Sobrevivir a Cáncer no es una hazaña ordinaria. Es una epopeya interna. Pero quien la atraviesa, despierta. Y quien despierta, ya no puede volver a dormir. Porque ha sido tocado por el agua sagrada de la vida. Y desde ese momento, todo cambia. Sobrevivir a Cáncer es también sobrevivir al arte del silencio lleno de significado, a esa pausa densa que no es ausencia, sino elocuencia sin palabras. En el universo emocional que rige este signo, el silencio no es vacío, es contención, es espacio sagrado donde las emociones se cuecen a fuego lento. Es allí donde Cáncer, bajo la guía de la luna, gesta no solo sentimientos, sino visiones, decisiones, transmutaciones profundas. En ese espacio interior que parece inactivo desde fuera, en realidad se está produciendo una alquimia ancestral, donde cada recuerdo, cada sensación, cada herida es tomada como parte de una trama que solo puede ser sanada desde la profundidad. Entender ese ritmo es sobrevivir a la espera sin desesperación, es reconocer que no todo lo valioso se anuncia con estruendo. Lo más transformador muchas veces se gesta en lo invisible. La relación entre Cáncer y el cuerpo físico también forma parte de un misterio que exige ser habitado con atención. Cáncer rige el pecho, los senos, el estómago, regiones asociadas no solo a la nutrición sino al resguardo, a lo que sostiene y contiene. El cuerpo para Cáncer es templo, pero también escudo. Su sistema nervioso responde con sensibilidad extrema a los cambios emocionales del entorno, y su digestión no solo procesa alimentos, sino estados de ánimo. Esta hipersensibilidad lo convierte en un radar viviente, en un instrumento fino que capta lo que otros ignoran. Sobrevivir a su cercanía implica volverse más consciente del lenguaje del cuerpo, más atento a lo que se transmite sin decirlo. Implica escuchar los suspiros, los gestos, las miradas, los silencios corporales que revelan verdades más hondas que las palabras. Cáncer es también guardián del tiempo circular, no del cronológico. Habita en el eterno retorno de las estaciones del alma. Así como la luna cambia y vuelve, así Cáncer recuerda que lo emocional no es lineal. Uno puede sanar una herida y verla volver en otro rostro, en otra forma, para terminar de entenderla. Nada se cierra por completo en su mundo,
todo se transforma, se revisita, se resignifica. Él vive la vida como una espiral que vuelve sobre sí mismo, y esa forma de existencia puede parecer agotadora para quienes buscan cierres definitivos. Pero es profundamente sabia, porque permite comprender que sanar no es borrar, sino abrazar. Sobrevivir a cáncer es entregarse a esa espiral, dejarse llevar por sus mareas, y entender que incluso cuando parece que se repite la misma historia, en realidad uno ya no es el mismo. La conexión de cáncer con el inconsciente colectivo es otro de sus dones ocultos. Es un medium emocional sin buscarlo, un puente entre lo que la sociedad reprime y lo que el alma necesita expresar. A menudo, cáncer capta y procesa emociones que no le pertenecen, que flotan en el ambiente, que habitan en la familia, en la comunidad, en la historia no contada. Esta capacidad de absorber energías puede volverse carga si no se acompaña de una práctica consciente de descarga y limpieza. Pero al mismo tiempo, lo convierte en un faro silencioso, en alguien que puede liberar a otros simplemente por su sola presencia empática. Sobrevivir a esa intensidad energética implica proteger el propio campo, aprender a distinguir entre lo que es tuyo y lo que no lo es, y al mismo tiempo, valorar el privilegio de ser testigo de la sanación ajena sin palabras. Cáncer también representa la fuerza de lo femenino primordial. No en un sentido cultural, sino en una dimensión arquetípica y universal. Es la diosa madre, la gran protectora, la creadora de vida, no como figura externa sino como poder interno. Todos los signos beben de esta fuente de origen, pero en Cáncer ella se manifiesta con una claridad particular. Es un útero simbólico que da forma, que nutre, que preserva. Incluso en su forma masculina, Cáncer canaliza esta fuerza de creación, de ternura activa, de refugio para el alma. Sobrevivir a su presencia es también sobrevivir a un llamado a integrar lo femenino propio, la receptividad, la sensibilidad, la intuición, el cuidado. Es aceptar que dentro de cada ser humano hay un santuario que espera ser redescubierto, restaurado y defendido. Hay una relación profunda entre Cáncer y los sueños, no solo los nocturnos, sino aquellos sueños del alma, los que se gestan en lo más hondo del ser y tardan años en manifestarse. Cáncer no es de metas rápidas ni ambiciones visibles, sueña con construir un legado emocional, con dejar una huella en los corazones. Para él, el éxito no se mide en logros tangibles, sino en la capacidad de haber protegido lo que amaba, de haber sostenido la fe en medio de las tormentas, de haber dado refugio cuando todo parecía desmoronarse. Sobrevivir a alguien que sueña de ese modo es un desafío para quien está acostumbrado a lo inmediato. Pero si se logra ver a través de sus ojos, se comprende que hay sueños que no necesitan ser explicados, solo sostenidos, nutridos, acompañados en su largo proceso de encarnación. La ira de Cáncer, aunque rara, es un volcán emocional que no estalla sin razón. No es un signo que explote con facilidad, pero cuando lo hace, es porque ha contenido durante demasiado tiempo lo que no se atrevía a mostrar. Su enojo no es superficial, es tectónico. No arde, tiembla. No hiere con gritos, sino con distancia. No lanza palabras hirientes, se ausenta. Sobrevivir a su furia es entender que lo que duele no es el grito, sino el silencio que cae como un telón, como si de repente te quedaras fuera de un hogar que pensabas eterno. Para sobrevivir, hay que escuchar lo que no se dijo, honrar el dolor contenido, reconocer la herida antes de que supure. Y cuando Cáncer ve que alguien tiene el coraje de mirar de frente esa profundidad, renace la esperanza. Porque en el fondo, su enojo siempre es una forma torcida de decir, me importas demasiado para quedarme callado. Su conexión con la infancia es más que nostalgia. Es memoria celular. Cáncer lleva dentro de sí al niño que fue, pero también al niño que fuiste tú. Tiene la habilidad de ver más allá de tus máscaras adultas, de identificar los vacíos que dejaste sin llenar, los llantos que nadie escuchó. Cuando ama, muchas veces lo hace desde esa dimensión, intentando alimentar no solo al ser presente, sino a ese niño que necesita cuidados aún hoy. Sobrevivir a ese tipo de amor requiere humildad, porque implica dejarse cuidar, dejarse ver en la fragilidad que uno ha aprendido a esconder. Implica aceptar que ser adulto no significa no necesitar ternura. Significa también sanar al niño interior sin avergonzarse de él. Y cuando se da esa apertura, Cáncer responde con una devoción casi mística. Por último, Cáncer es uno de los pocos signos que entiende que el amor verdadero no es solo compartir la alegría, sino también sostener la tristeza. No se asusta con las sombras, no huye de los días oscuros. Si ama, se queda. Si cree, se compromete. Si sufre, transforma.
Sobrevivir a ese tipo de presencia es descubrir que no necesitas ser perfecto para ser amado, solo necesitas ser real. Cáncer no pide que seas fuerte todo el tiempo, solo que seas sincero. Y cuando te atreves a mostrarte entero, con tus caídas y tus luces, con tus heridas y tus luchas, entonces su energía te envuelve como un mar sagrado. Porque ha reconocido en ti algo esencial, el valor de quien no se rinde, incluso cuando todo duele. Y en ese reconocimiento mutuo, en ese viaje compartido por las aguas de lo emocional, lo ancestral, lo intuitivo y lo sagrado, Cáncer se revela como uno de los signos más profundos, más intensos, más reveladores del zodiaco. Sobrevivirlo es renacer. Porque una vez que has amado a través de sus ojos, ya no puedes mirar el mundo de la misma manera. Ahora ves con el corazón. Y eso, aunque duela, te salva. Sobrevivir a Cáncer también implica enfrentarse a la fuerza del arraigo, a la energía ancestral que este signo lleva como una armadura invisible. En su alma vive la memoria de quienes vinieron antes, no como una carga, sino como un linaje que protege, impulsa y susurra desde lo invisible. Cáncer no camina solo, lo acompaña la fuerza de su clan, de sus raíces, de los nombres que ya no se pronuncian pero que vibran en su sangre. Esta conexión con el pasado le otorga un poder sagrado, el de reconocer que la historia personal no comienza en uno mismo, sino que es parte de una gran cadena de almas que ha venido tejiendo una red de amor, de dolor, de sueños y de silencios. Y quien se atreve a amarle o a caminar a su lado, debe estar dispuesto a honrar esa herencia emocional. No se puede sobrevivir a Cáncer sin respetar su vínculo con lo que fue. Porque el pasado, para él, es guía. Es brújula. Es altar. Su vínculo con la luna lo convierte en un ser regido por ciclos, por pulsos naturales que muchas veces no pueden explicarse con lógica. Hay días en que Cáncer florece como una marea llena de energía y otros en que necesita recogerse, protegerse, volverse cueva. Y esas fluctuaciones no son inconsistencias, son sincronía con el universo. Son reflejo de un alma que no se ha desconectado del latido cósmico. Sobrevivir a su ritmo es abandonar la tiranía de la linealidad y entregarse al compás sagrado de lo cíclico. Es dejar de exigir certezas permanentes y aprender a danzar con lo que cambia, sabiendo que cada transformación encierra una bendición si se la atraviesa con conciencia. A su lado, uno aprende que el crecimiento no siempre es visible, que a veces la evolución sucede en el silencio de lo interno, como la semilla bajo la tierra que aún no ha brotado, pero ya está viva. En el fondo, Cáncer es un guardián del alma humana. Posee una intuición que va más allá de lo perceptible. Puede detectar las grietas en una sonrisa, el cansancio detrás de la mirada, la soledad en medio de una multitud. Tiene un radar emocional tan afilado que muchas veces ve antes que el otro lo que necesita ser sanado. Y aunque no siempre lo exprese con palabras, su sola presencia empieza a generar ese espacio de seguridad que permite que las defensas bajen, que las heridas hablen, que la verdad emerja. Sobrevivir a esa mirada que lo ve todo, incluso lo que uno quiere ocultar, puede ser abrumador. Pero es también profundamente liberador. Porque Cáncer no juzga. Observa. Comprende. Abraza. Y en ese gesto silencioso pero inmenso, invita al otro a dejar de huir, a detenerse y reconocerse entero. Existe en Cáncer una devoción absoluta por quienes ama. No ama a medias. No entrega su lealtad con facilidad, pero cuando lo hace, se convierte en un escudo impenetrable. Es el signo que protege con todo su ser, que defiende incluso en ausencia, que honra vínculos más allá del tiempo y la distancia. Su fidelidad no es de palabra, es de acto. Es la que permanece en los momentos en que todo se desvanece, la que sostiene incluso cuando el otro no puede sostenerse. Pero esa lealtad también exige reciprocidad. No puede tolerar la traición ni la indiferencia. Porque cuando Cáncer da, lo hace desde la raíz. Y cuando siente que esa entrega es subestimada o herida, el repliegue es total. El cierre es absoluto. Sobrevivir a ese amor es entender que lo más valioso no se pide a gritos, se cuida en silencio. Que lo profundo no necesita espectáculo, solo respeto. Cáncer, en su fase más elevada, también es alquimista del dolor. No lo niega, no lo disfraza, no lo anestesia. Lo toma, lo nombra, lo transforma. Es capaz de crear belleza con lo roto, poesía con lo no dicho, ternura con lo que dolió. Tiene la capacidad única de convertir el sufrimiento en compasión, y esa compasión no se limita a los suyos.
Cáncer puede llorar por el mundo, por los árboles talados, por los animales heridos, por las injusticias pequeñas que nadie mira. Su corazón no tiene fronteras cuando se abre. Y en esa sensibilidad habita una fuerza descomunal. Porque solo quien ha aceptado su propia vulnerabilidad puede sostener la ajena. Sobrevivir a esa intensidad emocional no es debilidad, es entrenamiento espiritual. Es aceptar que el alma también tiene músculos y que se fortalecen cuando uno se atreve a sentirlo todo sin volverse piedra. También hay una dimensión profundamente creadora en Cáncer. Su energía no se limita al cuidado emocional, es capaz de dar vida en múltiples formas. Muchos artistas, escritores, músicos y sanadores tienen una fuerte influencia canceriana, porque es un signo que da forma a lo invisible. Puede tejer mundos con la palabra, con la música, con el gesto, con la mirada. La creación, para él, es una extensión del alma, una manera de curar y de decir lo que no siempre puede expresarse en lenguaje común. Sobrevivir a su mundo creativo implica abrirse a una sensibilidad artística que no busca reconocimiento, sino verdad. Que no se produce por vanidad, sino por necesidad. Que no busca agradar, sino tocar el alma. A su lado, uno aprende a crear desde el corazón, no desde el ego. Desde lo sentido, no desde lo impuesto. En los vínculos, Cáncer no se conforma con relaciones superficiales. Quiere profundidad. Complicidad. Intimidad. No desea ser una presencia decorativa en la vida de nadie. Quiere ser hogar, raíz, pertenencia. Y si no siente eso, se apaga, se borra, se retira. No porque no le importe, sino porque no sabe vivir a medias. Su alma necesita sentir que su existencia marca una diferencia en la del otro. Que hay una trama que se construye juntos. Que hay memoria compartida, afecto real, sostén recíproco. Sobrevivir a esa exigencia emocional es una iniciación. Porque obliga a dejar de lado la indiferencia, a romper el hielo de lo superficial, a habitar el vínculo con presencia plena. Y eso no es fácil. Pero es profundamente transformador. Por todo esto, Cáncer no es un signo para los tibios, para los que huyen del compromiso emocional, para los que temen mirar adentro. Es un signo que desafía, que confronta, que abraza con fuerza. Es una marea que arrastra pero también limpia. Es una noche oscura que puede asustar, pero también revelar las estrellas que uno no veía de día. Sobrevivir a su energía no es un reto del ego, es una expansión del alma. Es descubrir que dentro de cada uno habita también una parte lunar, sensible, intuitiva, ancestral, que espera ser activada. Y cuando se despierta, ya no hay marcha atrás. Porque haber conocido de cerca a Cáncer es haber conocido de cerca lo sagrado. Y lo sagrado, una vez que se revela, lo cambia todo para siempre.